Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Cese el fuego en Siria. El gobierno y las fuerzas democráticas sirias anunciaron hoy el pacto en todos los frentes después de días de combates. Según lo reportado por la televisión local, el acuerdo incluye la adhesión de las FDS en el Ministerio de Defensa sirio. En Chile son ya 18 los muertos por los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble. Hasta la mañana de este domingo había un total de 24 focos activos, según el organismo forestal. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en estas zonas. Tenemos reporte desde Santiago. Europa cierra filas en torno a Dinamarca por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Los principales países de la Unión Europea criticaron los aranceles impuestos por Washington y llamaron a activar contramedidas nunca antes probadas. Vamos a empezar en Siria. La televisión estatal reportó que el gobierno y las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos llegaron a un acuerdo para un cese el fuego inmediato después de días de enfrentamientos, un pacto con el cual los integrantes de la milicia se integrarían a las Fuerzas Armadas sirias. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, quien nos amplió sobre la importancia histórica de este anuncio. Buenas tardes, Andrés. Pues es muchísima importancia, sobre todo porque este nuevo pacto firmado entre las fuerzas democráticas sirias, como decías perfectamente, controladas por las milicias kurdas, y Damasco, significa un punto y aparte, un capítulo final en el que probablemente era el punto más peliagudo en esta transición política en la que está inmersa Siria, que, recordemos, entró en este nuevo proceso después del final de la guerra civil siria de 13 años y el final del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El pacto, así, tiene varios puntos claves y son sobre todo la rendición y entrega de dos grandes territorios que hasta la fecha controlaban estas FDS kurdas hacia Damasco. Estos son Raqqa y Deir ez-Zor, dos grandes capitales del este sirio. Según este acuerdo, además, las FDS entrarán a título individual sus integrantes, tanto militares, milicianos, como también a miembros políticos y civiles de este grupo, a la administración de Siria, de Damasco, a través de título individual. Esto es muy importante porque hasta la fecha las negociaciones habían fallado entre Damasco y estas FDS, porque precisamente las FDS pedían dos grandes cuestiones. Una era una autonomía para sus regiones de mayoría kurda en el este del país, y dos, que los grupos y milicianos de este grupo entrasen en el ejército del nuevo gobierno sirio, en sus brigadas y comandancias propias. Esto no va a ocurrir y se ve así como una derrota muy grande para estas milicias kurdas que, recordemos, llegaron a controlar el este del país durante los años de guerra civil y sobre todo combatiendo en contra de un Estado Islámico que aún existe en Siria, aunque en mucho menor grado. De hecho, hoy mismo, antes de la firma y publicación de este acuerdo histórico, que mañana será rubricado con la visita a Damasco del líder de las FDS, el gobierno de Damasco había asegurado el control y captura casi sin combates de Daca y Deir ez-Zor, que fueron de hecho las dos grandes ciudades de Estado Islámico hace una década, cuando el grupo controlaba gran parte del este de Siria y el oeste de Irak. En Irán, el presidente lanzó una advertencia ante un eventual ataque contra el líder supremo. Esto después de las amenazas de Estados Unidos por la represión del gobierno iraní contra las protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 2 semanas. Esto dijo. Si hay dificultades y penurias en la vida de las personas, uno de los principales factores es la hostilidad de larga data y las sanciones inhumanas del gobierno estadounidense y sus aliados. Atacar al líder supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní. En Chile, los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble dejan ya 18 personas muertas, según confirmó el gobierno. La Corporación Forestal del país indicó que hasta hoy había un total de 24 focos activos. La situación llevó al presidente Gabriel Boric a declarar el estado de catástrofe. Los detalles desde Santiago con nuestro corresponsal Alberto Peña. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado estado de excepción constitucional por catástrofe para dos regiones en el sur de Chile. Estas regiones son la región de Ñuble y la región del Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital, debido a la existencia de 14 incendios simultáneos que se han desarrollado desde la tarde de ayer y a lo largo de la jornada. Esta mañana ya se reportan los primeros fallecidos y la extensión del incendio abarca unas 20.000 hectáreas. 50.000 personas han sido llamadas a evacuar la zona, ya que las llamas ya han devorado diversas localidades.
se han desplegado al menos 24 aeronaves, unos 4.000 bomberos y unos 400 carros para combatir los incendios que se mantienen en desarrollo. Hasta el momento se han desplegado también a las Fuerzas Armadas para poder ayudar en la labor de extinción y evacuación, y se plantea que a lo largo del día se pueda decretar el toque de queda en la zona. Esta situación ocurre prácticamente a 2 años de los mortales incendios ocurridos en febrero de 2024 en Viña del Mar, que dejaron al menos 137 personas fallecidas. La situación está en evolución y por el momento no se saben mucho más detalles con respecto a la afectación, ya que todavía no se han podido realizar los primeros balances porque las llamas siguen activas, avanzando hacia la ciudad de Concepción. En cualquier caso, Gabriel Boric ha decidido anular absolutamente la agenda prevista para hoy y viajar a la zona para evaluar la situación. En Perú, el presidente José Geri cumplió 100 días en el poder y en medio de críticas por la falta de resultados frente a problemas como la seguridad. Desde su inicio, el mandatario ha estado envuelto en polémicas y recientemente un canal de televisión local emitió un video del pasado mes de diciembre en el que se le ve vestido con una capucha acudiendo a una reunión fuera de registro con un empresario chino. Hoy el mandatario pidió disculpas por lo sucedido. Este domingo los países europeos cerraron filas para defender la soberanía de Groenlandia y Dinamarca en medio de las tensiones por la ambición de Donald Trump de apoderarse de la isla ártica. Los líderes del viejo continente reaccionaron a la amenaza arancelaria del mandatario estadounidense contra quienes se opusieron a sus planes en suelo groenlandés. Hugo Caro Jiménez tiene el recuento. El viejo continente le responde a Donald Trump. Este domingo los líderes de Europa se mantuvieron firmes en su decisión de apoyar a Dinamarca en medio de las tensiones con Estados Unidos, un día después de que el jefe de la Casa Blanca anunciara aranceles para los estados europeos por oponerse a su ambición de apoderarse de Groenlandia. Para el presidente francés, ninguna intimidación surgirá efecto. Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir sobre nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía de Europa. Por su parte, el jefe del gobierno español dijo este domingo que Groenlandia no es un capricho inmobiliario. Groenlandia no es un capricho inmobiliario. Es un territorio que tiene su soberanía, que tiene sus derechos. Y si alguien tiene que decidir el futuro de Groenlandia, pues tendrán que ser sus gentes y también en este caso Dinamarca. En cuanto a Italia, Giorgia Meloni calificó los aranceles anunciados como un error. Quería decirles que la perspectiva de un aumento de aranceles contra los países que han optado por contribuir a la seguridad de Groenlandia es, en mi opinión, un error y obviamente no lo comparto. Una postura que comparte el canciller alemán. Nos mantenemos unidos y coordinados con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Como miembros de la OTAN estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y suponen un peligro de riesgo de espiral descendente. Las palabras del canciller coincidieron con el retiro de las tropas alemanas de la isla ártica tras el final de su misión de exploración allí. Desde el comienzo de su mandato, Donald Trump ha amenazado regularmente a los estados con imponer aranceles aduaneros. A veces sus amenazas se llevan a cabo y otras veces no. En cualquier caso, se ha convertido en una de sus técnicas favoritas de negociación o más bien de presión. Veamos el informe. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros. Hasta ahora, el presidente estadounidense utilizaba esta estrategia principalmente en el marco de enfrentamientos económicos. El sábado, en el contexto del litigio sobre Groenlandia, que enfrenta a Estados Unidos y Dinamarca, se utilizó explícitamente con fines políticos. Se materialicen o no, estas barreras comerciales se han convertido en uno de los medios de presión de la Casa Blanca, en particular cuando otros países, aliados como rivales, no se alinean con los intereses estadounidenses o con su estrategia diplomática. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México. Unos días más tarde, de Brasil, la Unión Europea, India y China. Se trata de aranceles del 10% sobre los productos chinos porque exportan fentanilo a México y Canadá. Según algunos analistas, la amenaza de aranceles adicionales es suficiente como instrumento de negociación política
una espiral considerada peligrosa. Estas iniciativas unilaterales cuestionan el orden internacional y la estabilidad. Nos encontramos en un punto álgido del intento de hegemonía estadounidense que se caracteriza por la agresividad, la violencia y un desprecio total por el derecho. Durante el último año, los aranceles inicialmente decididos por Donald Trump han sido suspendidos, reducidos o incluso anulados en varias ocasiones, ya sea porque desde el punto de vista de Donald Trump se había alcanzado el objetivo político o por razones económicas tras las fuertes caídas de los mercados estadounidenses y mundiales. En Uganda, el presidente Yoweri Museveni se dirigió al país un día después de haber sido declarado ganador de las elecciones que le dieron un 7º mandato a quien ha estado en el poder desde 1986. El veterano líder se congratuló de lo que llamó un clima pacífico durante los comicios, pero advirtió a la oposición contra los disturbios. Felicito al pueblo de Uganda y les pido a los confundidos que recuperen la cordura, porque lo que planean, lo que quieren hacer, ya lo sabemos y ya nos hemos movilizado junto con el pueblo. Gran parte de esto, lo residual, debe detenerse, porque sabemos que los atraparemos a todos si no se detienen. En India, miles de personas se lanzaron al agua, lo que constituye para ellos un baño sagrado que hace parte de los rituales del Magh, un festival anual que se celebra durante un mes dedicado al dios hindú de la creación. La ceremonia cambia de fecha cada año dependiendo de la luna nueva según el calendario hindú y tiene un profundo significado religioso para los devotos, ya que se cree que este baño los limpia de sus pecados. La misión Artemis II dio un paso clave este fin de semana con el traslado y montaje del cohete Space Launch System de la NASA en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida. Se espera que la ventana de lanzamiento más temprana se abra el próximo 6 de febrero para llevar a los 4 astronautas de la misión Artemis II alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. Lea Jurel nos amplía. Es un trayecto de solo 6 kilómetros, pero tardó casi medio día en completarse. El enorme Space Launch System se movió centímetro a centímetro y llegó finalmente a su plataforma de lanzamiento en Florida, dando inicio a la fase final de los preparativos para la misión Artemis II de la NASA. Vemos detrás de nosotros este magnífico equipo, el cohete SLS y el Orión, pero para esta tripulación llevamos aproximadamente 2 años y medio embarcados en esta aventura y vemos en todo esto el fruto del trabajo en equipo, una cooperación mundial. Vemos a una nación fuerte liderando el camino. Aunque la fecha dependerá de un ensayo clave que simulará la cuenta atrás del lanzamiento para detectar cualquier problema antes del vuelo, estos 4 astronautas tienen previsto despegar a principios de febrero, lo que marcaría el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos para cumplir una promesa al pueblo estadounidense de que volveremos a la Luna, una promesa a todos los pioneros, ingenieros, científicos, astronautas e investigadores de la década de 1960 que sentaron las bases sobre las que nos encontramos ahora. Tras un vuelo no tripulado en 2022, esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera en transportar astronautas en un viaje de 10 días que los llevará al lugar más lejano al que se ha aventurado el ser humano en el espacio. Finalizamos con deportes porque ya comenzó el primer Grand Slam del tenis del año. Hablamos del Australian Open. En la primera jornada, uno de los favoritos del torneo, el español Carlos Alcaraz, venció en 3 sets al australiano Adam Walton. La favorita en la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, también ganó sin dificultades. Las sorpresas del primer día fueron las eliminaciones del italiano Flavio Cobolli y la ucraniana Marta Kostyuk. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y France24.com.